vuelta en este Sol de los Sábados a las 9:18 de la mañana. Está con nosotros nuestro entrevistado central del día de hoy, José Horacio Rodríguez, presidente del Partido Opción Democrática, ex diputado de la República. Muy buen día, José Horacio. Buen día, contento de compartir aquí con este gran equipo, el Sol de los Sábados. Madrugando, José Horacio. Que va, pero ya a esta hora uno fue al gimnasio, ya a esta hora uno está activo. Ejemplar. Esa es la diferencia entre los políticos de antes y los de ahora. Bueno, José Horacio, vamos a iniciar con la situación que se ha presentado en el Congreso de la República, tú que estuviste ahí recientemente, con la elección de la Cámara de Cuentas. Se ha postergado en la comisión del Senado, han existido algún tipo de acusaciones o de advertencias diciendo que parte de la oposición es la que se ha opuesto, valga la redundancia, a que se escoja y por lo tanto se ha pospuesto la elección de la Cámara de Cuentas. ¿Qué piensas tú de este proceso, de la Cámara de Cuentas en el sentido histórico también? ¿Qué crees? Bueno, es normal porque son procesos de negociación que se tienen que dar. Hay una negociación previa, inicial, que se da en la Cámara de Diputados, donde se filtran a los aspirantes y se, digamos que prearma el muñeco. Normalmente la tradición ha sido que los que están, digamos, favorecidos a ser finalmente los escogidos, por lo menos desde la Cámara de Diputados, la tendencia es a quienes encabezan las ternas. Eso no sucedió así con la anterior elección, que son los actuales miembros. Y eso provocó disgustos políticos entre diputados y senadores muy fuertes y muy marcados en la pasada gestión, porque trastocaron lo que se había diseñado y eligieron personas que estaban ahí de alguna manera de relleno. Ustedes saben que en las ternas hay algunos que se incluyen con la perspectiva de que sean elegidos y hay otros que se incluyen ahí de relleno. Eso ha sido así. Para completar la terna. Para completar la terna. Entonces, de repente resultó que algunos que estaban ahí como relleno resultaron elegidos en la pasada escogencia, hace 4 años atrás. Y trajo, como les digo, malestar importante entre importantes diputados y también muy importantes senadores. Pero a raíz de la experiencia previa, siempre habíamos hecho un llamado a que haya una Cámara de Cuentas que sea independiente, que pueda hacer su trabajo eficiente. Ahora mismo, luego de lo que vivimos los últimos 4 años, yo creo que un elemento importantísimo a tomar en cuenta es la capacidad de construir armonía entre sus miembros. Si la última gestión de la Cámara de Cuentas no pudo, digamos, estar a la altura de las expectativas que tenía el país, en esta ocasión yo creo que no tuvo tanto que ver con que estaban cooptados o controlados por determinada fuerza política, fue por una falta de armonía entre sus miembros. Y yo se lo puedo decir después de haber participado en una comisión que investigó lo que ahí sucedía. Yo fui uno de los proponentes de una de las resoluciones para determinar si existían faltas graves que justificaran un juicio político de la Cámara de Cuentas saliente. Finalmente, esa comisión de la que yo fui parte determinó que habían elementos suficientes para hacer un juicio político y que habían faltas graves. Yo voté disidente en la comisión. Yo no me sumé a ese criterio mayoritario, básicamente del PRM, de que debían ser todos destituidos y que debían ser sometidos a juicio político. Yo voté disidente porque luego de haber estudiado a fondo, eran miles de documentos, de pruebas, agotamos una jornada en la que entrevistamos individualmente a los 5 integrantes, también a la secretaria general, un día completo de trabajo, tratando de dilucidar qué era lo que estaba sucediendo, y nos dimos cuenta que la principal falta podía ser esa, la falta de armonía, la incapacidad de ponerse de acuerdo, de tener confianza unos con otros entre los integrantes y hasta del básico respeto que debe operar entre quienes son miembros de un cuerpo colegiado, que podían incluso referirse uno a otro hasta con palabras de insultos. A mí me llamó la atención que si fulano se refirió a otro miembro como cucaracha, ese tipo de cosas que a uno le llama mucho la atención porque... Pero en el colegio, la Cámara de Cuentas, entonces. Sí, porque... En cualquier colegio. Oh. Y a ver, ser parte de un órgano colegiado es una experiencia. O sea, yo pertenecía a un órgano colegiado de 190 miembros. Claro. Las decisiones se toman en colectivos. Se tienen que construir consensos, se tienen que construir puentes, tiene que haber un respeto para que las cosas funcionen. Imagínate, en una de 5, que es mucho más concentrado y micro, si eso no está presente, pues es dificilísimo que sea operante. Pero yo tengo otra versión, José Horacio, y qué interesante tenerte aquí, porque
En lo que yo investigué, más que un tema de comunicación y de respeto, fue un tema político. O sea, ahí había sectores que estaban representados a lo interno de esa Cámara de Cuentas que no tenían el compromiso de luchar contra la corrupción. Y se crearon muchas estrategias para que las auditorías no se validaran, otras que no tenían el rigor técnico se trataron de validar. O sea, como que más que un tema de comunicación, de armonía y de respeto, era un tema político. Mira, lo que te digo, yo le dediqué muchas horas en directo de investigación a ese tema. Yo pude intuir en las entrevistas que se hicieron que habían 2 integrantes que sí eran respaldadas claramente por digamos que, importantes figuras de los partidos de oposición. 2 integrantes de 5 que tiene el Pleno. Y eso fue como muy evidente, porque mientras estábamos a puertas cerradas, haciendo como estamos aquí sentados en esta mesa, imagínate que allá están uno por uno los integrantes que iban entrando y le íbamos haciendo nosotros las preguntas. Y cuando tú ves que un compañero que está ahí, en lugar de formular preguntas, parece ser un abogado defensor de una de las que está siendo interrogada, se te disparan las alertas y tú dices, no, espérate, ¿por qué te estás tan enérgicamente defendiendo a esta persona? Entonces, sí yo pude intuir que habían 2 integrantes que eran, digamos, defendidas por, digamos, algún litoral político, pero eso no constituye faltas graves. Porque al final, ¿quiénes eligen a los miembros de la Cámara de Cuentas? El Congreso Nacional. ¿Y por quién está conformado el Congreso Nacional? Por representantes de los partidos políticos. Entonces, eso en sí mismo no es una falta grave, Millicent. Entonces, nosotros estábamos ahí investigando si habían faltas graves que pudiera justificar un juicio político. Que yo percibiera que había afinidad de un integrante o un integrante con dirigentes de un determinado partido político no era una falta grave. Yo encontré faltas de carácter administrativo en esa investigación que hicimos. Y para mí fue el tema más importante que yo puse sobre la mesa en el debate en esa comisión. Porque para mí lo más grave que ahí sucedió en todo el proceso fue un hecho que fue aislado, que no se repitió y que pudiera impugnarse vía el Tribunal Superior Administrativo, que fue que durante un pleno que fue cerrado por el presidente de la Cámara de Cuentas, luego fue reabierto por la vicepresidenta y tomó decisiones con 3 de 5 de los miembros. Vale. Eso a mí me pareció una falta. Pero, a ver, es una falta que puede ser subsanable vía el Tribunal Superior Administrativo, anulando las decisiones que en ese pleno se tomaron, que continuó para mí sin la validez legal. Porque también siendo órgano, ¿verdad?, teniendo la experiencia de haber sido miembro de un cuerpo colegiado, no solamente el Pleno, las comisiones de trabajo, por ejemplo, de las cámaras de diputados, que son de 15 miembros permanentes o especiales, un presidente cierra una comisión y uno no la puede reabrir. El reglamento establece mecanismos de cómo, si un presidente no quiere convocar, uno puede, un grupo de miembros de esa comisión, convocar una tercera parte, notifica con un día previo, envía la agenda y puede ser incluso válida legalmente esa convocatoria sin la anuencia del presidente, pero hay que cumplir una formalidad. No se puede reabrir un pleno cerrado. Entonces eso a mí me pareció quizá la falta más grave, pero si esas decisiones, que fueron 3 o 4 decisiones que se tomaron, pueden ser anulables en el Tribunal Superior Administrativo y fue algo, digamos, que puntual, que no fue una tendencia, digamos, que se siguió repitiendo, desde mi punto de vista no era suficiente para un juicio político. José Horacio, respetando ese criterio, porque tú como abogado, defensor del debido proceso y de los derechos humanos, yo entiendo que tú te hayas ido hasta, digamos, el análisis más estricto y profundo para tú, en tu voto, determinar si existían o no existían faltas graves que ameritaran un juicio político. Pero el juicio político en la República Dominicana no está, el procedimiento de juicio político no está legalmente instituido, no hay un procedimiento como tal que permite establecer parámetros concretos para saber hasta dónde hay o no hay una falta grave. De hecho, de manera persistente, yo he dicho que el gran responsable de que hoy tengamos una Cámara de Cuentas inoperante, una mala gestión, infuncional por demás, ha sido el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados, que a pesar de contar con un informe de la Comisión de Investigación, en ese caso, que mayoritariamente determinó que sí, había que enviar esto a juicio político, pues el Pleno de la Cámara de Diputados en el hemiciclo se decidió lo contrario. O el tema se dejó ahí. No, se engavetó. ¿Por qué? Porque para hacer el juicio político se necesitan 2 terceras partes y no había. Entonces se decidió ni siquiera colocar en agenda. Claro, lo que pasa se debió colocar. Lo que pasa es que para un grupo de una comisión es muy fácil rendir un informe y que luego se acuerde a lo externo de la comisión para no endilgarle la responsabilidad solamente a un grupito, que la mayoría del Congreso Nacional, que la Cámara de Diputados decida lo contrario o lo deje engavetado. Bien, entonces, ¿cuál es la pregunta?
¿no te parece ya en última instancia, más allá de las minucias, de los chismes y del irrespeto que se daba ahí adentro, ¿no te parece que la falta más grave que se le podía atribuir a esta Cámara de Cuentas para llevarla a un juicio político a los 5 miembros del Pleno era el hecho de que nos quitaron la posibilidad de tener una Cámara de Cuentas, el hecho de que no rindieran los informes, el hecho de que las auditorías se engavetaran, no se siguieran o incluso se pasaran sin los procesos correspondientes? ¿No era esta la falta que justificaba que la Cámara de Diputados impulsara un juicio político para que ya a estas alturas tengamos una Cámara de Cuentas que realmente funcione? Podría ser, Francisco, pero mira, es que hay un margen de discrecionalidad demasiado amplio. Porque es que en ningún lugar está establecido, tipificado, ¿verdad? Los elementos constitutivos de una falta grave. El margen de discrecionalidad es demasiado amplio. Y los argumentos que ha utilizado, que en ese informe se utilizaba, a mí me parecían completamente inaceptables. Por ejemplo, se quiso decir que se violaba, que había, por ejemplo, temas de corrupción. Y cuando uno indagaba cuál era el caso de corrupción que había, era porque el Pleno había decidido en su conjunto ofrecer una ayuda de carácter humanitaria a un empleado que había sido vinculado, creo que era un chofer, que entonces se había quedado tenía una enfermedad, incluso que me parece, no me acuerdo si era una enfermedad terminal. Y entonces se le da una ayuda social y entonces como que eso no está dentro de su función y no hay una partida presupuestaria para eso y por lo tanto eso era un caso de corrupción. Y yo dije que a mí me parecía eso inaceptable e inconsiderable. Incluso manchar así el honor y el nombre de 5 personas con ese argumento, yo no me iba a prestar para eso y por eso yo no firmé ese informe. Porque yo decía, bueno, pues entonces aquí en la Cámara de Diputados también hay corrupción. Porque en la Cámara de Diputados se aprueban muchas ayudas sociales y en ningún artículo de ninguna ley ni de la Constitución se establece que los diputados están para ofrecer ayudas sociales. O sea, que se hace al margen de la ley. Entonces, a mí eso me pareció impresentable. Y me pareció que era buscando argumentos para poder justificar ese informe. Y a mí me consta que el PRM salió a hacer cabildeo para buscar los votos. Y no los encontró. Y por eso no lo colocó en la agenda del Pleno, el informe. Porque ahí el informe se aprobó. Se planteó, entonces, claro, para aprobar el informe se aprueba con mayoría simple. Pero la decisión de acusar para presentar una acusación ante el Senado requiere una mayoría calificada. Entonces, por eso al final se terminó engavetando. Una intervención ahí, se planteó en un momento, José Horacio, que lo que recogió ese ejercicio fue que el PRM planteaba que la Cámara de Cuentas que sustituiría a la que estaba, en caso de que el juicio político procediera, iba a correr por 4 años y no por el periodo complementario. Entonces el PRM iba a tener la oportunidad de coger 3 cámaras de cuentas en 2 periodos de gobierno en caso de que se diera. ¿Eso estuvo ahí? Eso fue una discusión que quizás en algún momento se pudo haber planteado, pero no fue de fondo. Sí, en algún momento eso se planteó como una preocupación. Pero yo recuerdo de ese momento que quien me hizo como detenerme a mí a reflexionar fueron 2 colegas diputados, que eran 2 de los diputados, digamos, que yo más respetaba en ese Congreso. Uno del PRM y una del PLD, que eran miembros de la comisión. Fíjense, de oposición y de gobierno. Y los 2 por separado se me acercaron a plantearme preocupaciones sobre el curso que llevaba esa investigación. Y yo digo, pero es que a mí, si estas 2 personas, que yo a los 2 respeto mucho su criterio, me están viniendo como a ver eso con calma, eso me hizo a mí como detenerme. De parcelas políticas y de parcelas políticas distintas. Mira, para mí uno de los mejores diputados que tuvo el cuatrienio anterior, poco conocido a nivel, ¿verdad? A nivel quizás nacional o mediático, pero que para mí es una pérdida del Congreso, aunque él no quiso repetir, él hizo varios periodos. Santiago Vilorio, de la provincia de Atomayor. Le mando un abrazo donde sea que esté. Yo creo que era uno de los diputados en la Comisión de Justicia con mayor formación, con mayor criterio, y que respeté mucho y me vino desde el punto de vista jurídico a decir sus preocupaciones sobre el proceso. Como también lo hizo la diputada Magda Rodríguez del PLD por Santiago, que también Marta. Es otra también para mí de las pérdidas Qué bueno que tú lo del destaques, Congreso. porque a veces la gente solamente mira los que están en los medios o dando Sí. opiniones y no mira los que tienen un buen ejercicio legislativo Adentro, ahí ¿verdad? en comisiones, claro. Claro, entonces tanto Magda Rodríguez como Santiago Vilorio, en ese momento, claro, reflexiona que quizás estoy cometiendo una indelicadeza de hacerlo público aquí, ya eso pasaron varios años, pero hablando en reuniones entre colegas,
conversando sobre el proceso, me hicieron reflexionar y la verdad que finalmente tomar la decisión de no suscribir ese informe que se adoptó en ese momento. Y por eso ahora digo que ahora que está a punto de elegirse una nueva Cámara de Cuentas, que se está negociando en ese proceso de negociación, que prime el criterio de la capacidad de construir armonía, porque eso que tú decías, Francisco, que sí, que puede ser considerado una falta grave, aunque, insisto, es subjetivo, pero estoy de acuerdo que puede ser considerado una falta grave, es por la falta de armonía y de respeto mutuo entre sus miembros. Vimos, José Horacio, una iniciativa del senador Ramón Rogelio Henao que pretende que no se haga efectivo todo el tema de las candidaturas independientes. Ya luego de haberse producido la decisión del Tribunal Constitucional, ¿qué tan procedente sería esto? Y tú que has batallado en el sistema de partidos y que ahora presides un partido, ¿qué te parece las candidaturas independientes? Mira, yo te voy a hablar con mucha honestidad, Susi. Le he dedicado los últimos 10 años de mi vida a la construcción de un partido político. Porque estoy muy consciente de que alternativo, porque en el momento cuando arrancamos a construirlo no sentía identidad o me identificaba con ninguno de los partidos que existían. Cuando arrancamos a finales del 2014 a buscar firmas para construir un nuevo proyecto político partidario. Porque creo que cualquier logro en la política, tanto electoral como sustantivo a favor del país, traducido en políticas públicas que mejoren la calidad de vida de la gente, se logra en colectivo, no se logra de manera individual. Hasta para ganar una regiduría usted no la gana solo. Claro. Usted necesita organizar con otras personas que compartan una visión común, salir a buscar votos, recorrer un territorio con mucha gente y después entonces para desde ese espacio de poder también tener logros es en colectivo con otros. Y cuando uno se organiza con otros para alcanzar una posición de poder o para desde el poder, también hay que articularse desde el poder, porque en la Cámara de Diputados yo no lograba nada solo, me tenía que articular con otros. Cuando uno te articula con otro para ponerse de acuerdo, para lograr objetivos, ya eso se llama partido político. Porque, ¿qué es un partido político? Una organización donde se afilian ciudadanos para luchar por alcanzar el poder y desde el poder gobernar en una dirección u otra, defendiendo unos intereses u otros. Entonces, cuando hay afinidad entre un grupo de personas de qué intereses defendemos, de en qué causas creemos, la vamos a defender juntos y juntos vamos a lograr mejores resultados. A pesar de eso, y ha sido un camino difícil, largo, después de 10 años, la primera vez que aparecimos en la boleta electoral, Opción Democrática como partido político que hoy presido, fundado por Minú Tavares Mirabal, y hoy yo soy el presidente, después de 10 años de trabajo aparecimos por primera vez en la boleta electoral en el 2024. No quiere decir que no hubiéramos participado en elecciones. Yo mismo fui electo diputado en el 2020, pero lo tuvimos que hacer a través de otro partido por los obstáculos y las dificultades para construir un nuevo partido político. Pero lo que te quiero decir es que a pesar de todo eso, yo creo que los partidos políticos no tenemos que tener el monopolio de las candidaturas. Yo veo bien en un sistema democrático que los ciudadanos puedan presentarse y optar por un cargo público sin tener que o hacerlo a través de un partido político. Y por eso en su momento saludé la sentencia del Tribunal Constitucional. Ahora, esa posibilidad tiene que ser regulada. Claro. Tiene que haber, digamos, parámetros, tiene que haber controles para que no se vuelva esto un caos. Y tiene que haber filtros. Entonces, es importante que ahora a través de una ley se establezcan las regulaciones para hacer efectivo, cómo hacer efectivo la posibilidad de que un ciudadano independiente pueda postularse. Pueden haber esos criterios tienen que ser razonables, tienen que ser justos, tienen que promover la equidad, pero no puede quedarse así, sin una regulación. O sea que yo veo favorable que ahora el Congreso legisle en esa dirección. José Horacio, en el tema de la Cámara de Cuentas, mira aquí, yo le di mucho seguimiento al tema. Vamos a volver para atrás. Sí, porque hay algo ahí que me interesa escuchar tu posición. Mira, en 2022, septiembre de 2022, la Cámara de Cuentas hizo 2 acuerdos del Pleno para poder trabajar. Así tal cual. Comunicado, incluso así fue titulado. El Pleno de la Cámara de Cuentas, desde su designación, trabaja de forma incesante en el fortalecimiento institucional. Nos comprometemos a trabajar unidos en pro del fortalecimiento institucional para mejora continua del beneficio de este órgano en la sociedad. 2022. En 2024, de tanto trabajo que tenían, la primera comunicación que hizo la Cámara de Cuentas fue en junio de ese año. La primera circular que tuvo.
del trabajo que tenía. Y este año, el presidente de la Cámara de Cuentas no ha ido a su trabajo. Ha depositado desde el 6 de enero una serie de excusas en cadena para no asistir a su trabajo. Yo me pregunto, ¿no es el mismo hecho de la ausencia de trabajo, o sea, de no presentar resultados, de no presentar una auditoría, de no viabilizar la razón que da pie a la operación de la Cámara de Cuentas, un mérito suficiente para un juicio político? O decía un presidente americano que un juicio político es cualquier cosa que desde el Estado sea mal vista por 2/3 partes del Congreso, que allá tienen el modelo de juicio político similar al nuestro. ¿No es esa razón suficiente para que esa Cámara de Cuentas no hubiese terminado ese periodo? Mira, habría que compararlo con las gestiones anteriores. Hay años, cuando tú lo comparas por año, yo me acuerdo que ellos llevaron su tablita demostrando la cantidad de auditorías anuales, no sé qué. Había años que tú lo comparabas y habían superado el desempeño de años anteriores, de gestiones anteriores, y había otro que estaba muy por debajo. Esa Cámara de Cuentas. En el primer año, sí, porque cuando tú lo comparabas con el anterior, señores, y los años anteriores la Cámara de Cuentas trabajaban. Sí, pero más de mucho cuando tú lo consuelo comparas, de tontos. Claro, yo no lo estoy justificando, ni voy a defender. Yo no voy a defender. Yo no estoy aquí para defender el trabajo. Yo creo que esa Cámara de Cuentas fracasó, evidentemente, que fracasó. No pudo estar a la altura de las expectativas que tenía el país para con ellas. Yo estoy hablando del proceso que se llevó hace ya casi 2 años de juicio político. Y aquí le compartí los argumentos que se estuvieron escribiendo en la comisión y por qué fijé la posición que fijé. Claro, de 2 años para acá, bueno, lo que pasó ya no lo pudimos haber evaluado hace 2 años. O sea, habría que ahora hacer una nueva evaluación sobre el periodo posterior a ese proceso de ese momento. Y aquí lo puedo decir, esa Cámara de Cuentas evidentemente que fracasó en su gestión y apostamos a que la nueva que se elija pueda hacer un mejor trabajo. Ahora, había un interés político en ese momento bien marcado del PRM para elegir una nueva Cámara de Cuentas y ponerse esa estrellita en el pecho como si fuera un gran logro. Oye, José Horacio, volviendo con el tema político y viendo lo que están haciendo la mayoría de los partidos políticos grandes en este momento, que están de alguna manera, digamos, bueno, no los partidos oficialmente, sino los dirigentes dentro de ellos, están promoviendo sus aspiraciones presidenciales o haciendo algún tipo de aprestos. En el proceso pasado ustedes tuvieron a Virginia Antares Rodríguez. ¿En qué camino están ustedes? ¿Pudiera ser Virginia de nuevo la candidata presidencial? ¿Cuándo escogen candidato presidencial? Díselo. Ustedes no son hermanos, por cierto. Claro que bueno, sí. ¿Y cómo se vería esto de repente? Tú apenas vas a tener, creo que 1 año en la posición de presidente, pero ¿cómo se vería esto de repente? ¿Verdad? El presidente del partido y la hermana del presidente como candidata presidencial, no sé si, por ejemplo, eso se diera. Mira, nosotros estamos ahora mismo en este momento trabajando para fortalecer nuestra organización política. Tenemos mucha simpatía y la estamos reclutando, identificando, organizando, construyendo estructuras, que nos escribe gente de Dajabón, que simpatiza con el partido y dice, ve acá, pero yo no conozco a nadie del partido allá, y estamos haciendo la visita para formar una directiva y constituirlo en todo el territorio nacional. ¿Por qué? Porque hay, yo creo que deseos de una alternativa política y sobre todo una alternativa política con ideas claras, con propuestas claras, con una visión de país clara, con valores y principios definidos. Eso hay una ausencia importante en el mapa político nacional y sobre todo con credibilidad, con coherencia de que lo que ha dicho lo ha defendido cuando ha podido hacerlo. ¿Y si no ha dicho nada? ¿Cómo? Y si no, porque hay muchos actores políticos que encabezan las encuestas y no han dicho nada. Y no han dicho nada, claro. Háblame de Virginia, no pueden decir José eso Horacio, de nosotros, pero nosotros aspirante. cada uno hemos construido nuestra trayectoria política de manera independiente. Virginia entró a Opción Democrática 1 año después que yo. Ya yo tenía 1 año construyendo Opción Democrática cuando ella entró. Yo comencé en el 2014. Y fui el primer periodista, Virginia, también, sí, ¿verdad? Sí, Claro. una buena periodista. Yo comencé en el 2014. Virginia estaba en otro movimiento político del que yo formaba parte, que Millicent conoce bien, que se llamaba Camina RD. Sí. Señor, estamos hablando de hace 11 años atrás. 11 años. Una década atrás. Y entonces Virginia era coordinadora de ese movimiento político, Camina RD, que aglutinaba a mucha gente buena. Pero yo renuncié a ese proyecto para comenzar a formar Opción Democrática. 1 año después, Virginia se integra a Opción Democrática y formó parte. Camina RD con Opción Democrática. No, se fue un lado para porque el hubo muchas se fue un lado ramificaciones. para Ok. Opción Democrática, se fue una parte por ahí quizás para el PRM, bueno, Sí. en fin, que eso se disolvió
Y un año después, Virginia entra a Opción Democrática y formó parte de la primera dirección del Distrito Nacional en el 2015. Ella estuvo viviendo unos años fuera del país y ella regresa y fue una pieza fundamental en mi campaña en el 2020 porque fue parte del equipo estratégico de campaña. Cuando Opción Democrática se restituye, ella es la secretaria de formación política porque ella tiene una iniciativa que se llama La Guía Política Dominicana. Está en YouTube, claro, para quienes quieran aprender un poco de política. La Guía Política Dominicana está en YouTube. Y entonces, siendo la secretaria de formación del partido Opción Democrática, a través de la Secretaría de Formación ha entrado muchos jóvenes a Opción Democrática. ¿Ella? El partido, o sea, okay, muy bien. y ella coordinando ese trabajo. Okay. Por eso a mí me sorprendió muchísimo cuando elegimos nuestra dirección política en el 2022, luego de la separación que hicimos del proceso de fusión que atravesamos. Ajá. A mí me sorprendió que ella fue la más votada de la dirección política. Yo dije, pues yo no sabía que tenía ese liderazgo interno en el partido. Yo no conocí a tu hermana. Bueno, me sorprendió un poco porque ella estuvo viviendo un tiempo fuera del país. Y se ha unido además a la plataforma de RCC Media, Así en nuestra querida Virginia. Y la verdad que yo ni me sumé a hacerle campaña nunca a lo interno del partido. Yo estaba concentrado en mi diputación. Bárbaro. Y la verdad que me sentí sumamente orgulloso cuando comienza el movimiento, que decidimos que vamos a presentar una candidatura propia, que la mayoría de los compañeros quieren que sea ella que nos represente en la boleta presidencial. Siguen eso y ella. Creo que nos representó muy bien en el año creo que la tuvimos 2024. Aquí. Se dio a conocer y tiene una simpatía que yo me sorprendo. Yo estaba en San Cristóbal la semana pasada y me dicen, tú eres hermano de Virginia. Yo tuve 4 años en la Cámara de Diputados y a ella la conoce mejor por su participación electoral en algunos puntos del país, ¿verdad? Porque yo he hecho política aquí en el distrito. Pero dime si ella sigue en eso. No, por eso habría que preguntárselo a ella. Nosotros no estamos internamente definiendo candidaturas. Como te digo, nosotros estamos construyendo, pero también tenemos un liderazgo como el de Minú Tavares Mirabal, que es un liderazgo nacional, con una gran trayectoria y con mucha experiencia, y tenemos muchos otros liderazgos también de jóvenes que participan en política. Y en este momento todos los partidos de oposición lo que están trabajando es en fortalecerse. Aquí todavía no ha llegado ese momento de hablar de alianzas o de posicionamientos públicos. El tiempo se acabó, pero quiero que de manera bastante sintética, 2 inquietudes. Una, ¿qué hay que hacer para tener una mejor Cámara de Cuentas? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas que debemos de contemplar en este momento? Y por último, tu lectura del huracán Trump, o sea, cómo Trump, en términos ideológicos y políticos, cómo está constituyendo una atmósfera adversa para quienes son progresistas o somos progresistas. Mira, sobre la Cámara de Cuentas, rápido, porque siento que hemos hablado mucho de eso. Algo importante que yo veía para mejorar el trabajo era actualizar la ley. Y la ley se actualizó. Posterior al proceso de... Es una ley nueva que se hizo posterior... ¿no? Ajá, la 1824. Fue posterior al proceso de juicio político que se inició y no concluyó. Y yo creo que eso va a facilitar, ¿verdad? Clarifica mejor los roles de cada integrante. Y yo pienso que fue favorable esa modificación a la ley. Por supuesto, también insisto, debe haber niveles de independencia, niveles de objetividad para hacer también bien su trabajo y que no estén simplemente por, digamos que, simpatías políticas dejando de hacer un trabajo para proteger una gestión. Eso es importantísimo. Yo creo que eso va muy vinculado a la lucha que también nosotros encabezamos, Millicent, no encabezamos, de la que formamos parte de Marcha Verde. Y con relación a Trump, wow, no da el tiempo aquí quizá para desarrollarlo, pero lo que se está viendo en los Estados Unidos, objetivamente lo que ahí está pasando, cuando tú ves un presidente que ignora decisiones judiciales y dice que no las va a cumplir olímpicamente, cuando tú ves un presidente de la Suprema Corte de Justicia de ese país que no suelen hablar públicamente, porque allá sí se cumple eso, de los jueces hablan por sentencia, un juez conservador, digamos, que tú pensarías que es afín a Donald Trump, que emitió un comunicado diciendo, un recordatorio, en este país desde hace 200 años se estableció el precedente de que cuando usted no está de acuerdo con la decisión de un juez, usted apela a esa decisión, usted no le hace un juicio político. Porque, señor, imagínense lo que sea, que cuando un presidente no está de acuerdo con la decisión de un juez, usted le hace un juicio político, todos los jueces van a tener que fallar a favor de lo que quiera el presidente. Claro. Me recuerda una historia muy triste y sangrienta y oscura de la República Dominicana. O un Congreso que también está totalmente plegado a ese presidente. Pero cuando tú ves que están apresando estudiantes que circulando por la calle, y está documentado en este momento en Estados Unidos, los apresan y cuando tú averiguas sin orden judicial y lo mandan a un estado, a una cárcel de detención, ¿por qué lo apresaron? Por escribir un artículo de opinión académico en una universidad, fijando una posición
contraria a la posición oficial del gobierno en la política exterior que apoya al Estado de Israel en ocasión del genocidio que se está cometiendo en Palestina. Y por disentir están siendo apresados. Señores, eso es un indicio de manera objetiva. Esto no tiene que ver con izquierda o derecha, porque tenemos regímenes autoritarios de izquierda como está en Nicaragua y Venezuela, y esos son los... Y cuando tú ves también las restricciones al derecho a la libertad de expresión, esos son los indicios de cómo inician las dictaduras. Yo espero que ese pueblo sea capaz de frenarlo antes de que eso se termine convirtiendo realmente en una dictadura. Y lo digo porque, bueno, es un país que uno ha admirado, ha crecido admirando, uno tiene muchos familiares, amigos que viven allá y que tienen una influencia importante sobre el resto del mundo, y uno esperaría que no avance en esa dirección, porque recordemos que las dictaduras y los populismos pueden ser tanto a la izquierda como a la derecha, y eso parecería encaminarse hacia un populismo y una dictadura de derechas. Así que ese es mi análisis. Gracias. Y espero que eso pueda ser frenado para que no se avance en esa dirección. Bueno, José Horacio Rodríguez, se nos quedan muchas preguntas. Sé que Así Fran, es. Susi, Menos cámara yo- de cuenta para la sí, próxima. Sí, porque bueno, hay que ver también, aunque ustedes están fortaleciendo su partido, a qué aspiraciones políticas tiene José Horacio de cara al 2028. Claro. Bueno, si ahora va a ser más abarcativo, ¿no? No, Hacia la capital. y cómo el partido ¿Cómo va a es? recoger toda esa gente que en los debates electorales dijeron, oh, pero mire esta gente y son buenos y no sabíamos mucho de ellos. Emoción democrática, el presidente no puede ser candidato. A la presidencia de la República. A la presidencia de la Los República. estatutos. Oye, Pero hay otra cosa. Los estatutos pero tú tienen dices que- abarcador, yo pienso No, en la yo dije abarcador del presidencia. distrito. No, abarcador. Sí, yo sé que mi hermano ok. Yuri se refiere al distrito Sí, nacional. Ah, no, yo estaba pensando en la presidencia. Trascendiendo No, circunscripciones. Y también se quedó un tema que habrá que tocar en otro momento, que es el salto que dio Opción Democrática Ah, en la boleta. en la boleta electoral, Sí. poniéndose incluso muy por delante de algunos partidos que son permanentemente beneficiados por los partidos mayoritarios. Entonces Opción Democrática demostró Que que es es una un partido opción. real con un peso específico en el escenario electoral dominicano. Sí, Hay que avanzamos hablar 15 de eso. posiciones en el ranking Wow, electoral. Nos pero sentimos orgullosos y bien. también de ese desempeño, porque una retroalimentación muy común que recibimos es de la gente, sobre todo que vio los debates organizados por el CODES. Por el CODES. así es. Nos decía, wow, pero es que los candidatos de Opción Democrática demostraban ser de los que mejores propuestas tenían. Así Y de es. los, Devoraron, algunos como de ellos, se porque dice, aquí hay dos devoraron. talentos que también rompieron en sus respectivas. esos dos talentos? Oh, Yuri Francisco, que también en sus respectivas oportunidades de debatir también rompieron. Pero digamos, los candidatos en general de Opción Democrática, en las oportunidades que tuvieron de debatir, la retroalimentación que recibimos, incluso de nuestros adversarios, era reconocer que estaban muy bien preparados, muy bien formados y que eran talentos importantes para Qué para bueno. renovar positivamente la política dominicana. Aprovechen Mantengan, exactamente, aprovechen esa generalidad que Fran y yo ahora mismo estamos siendo excepción. Cambio y fuera. Ay, ay.